Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la inquietante historia de una niña que desapareció misteriosamente de su habitación en plena madrugada. Lo que en un principio parecía un caso común pronto se convirtió en una serie de acontecimientos inesperados que sorprendieron a todos. Los detectives finalmente lograron desentrañar la verdad sobre su paradero, pero el desenlace fue más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. Rowan Ford nació el 11 de abril de 1998 en San Diego, California. Sus padres se separaron cuando era pequeña y su madre, Colleen, decidió mudarse con ella a un tranquilo pueblo llamado Estella, en Missouri. Allí, Colleen conoció a un hombre llamado David, con quien terminó casándose. Ella ya tenía hijos de un matrimonio anterior y, tras su boda con David, tuvieron una hija juntos. En total, Rowan creció rodeada de 2 hermanas y 2 hermanos, con quienes tenía una relación muy cercana. Le encantaba pasar tiempo al aire libre, ya fuera paseando en bicicleta por la ciudad, nadando o dando rienda suelta a su talento para el dibujo. También disfrutaba asistiendo a la escuela dominical en la iglesia local, donde siempre estaba dispuesta a ayudar a otros niños que tenían dificultades con sus tareas. En noviembre de 2007, cuando tenía 9 años y cursaba el 4º grado en la escuela primaria del pueblo, su madre trabajaba en el turno nocturno de una tienda y su padrastro pasaba la mayor parte del día en la granja. Esto hacía que Rowan tuviera que arreglárselas sola con frecuencia, lo que la convirtió en una niña muy independiente. La noche del 2 de noviembre, se quedó en casa sin compañía, como de costumbre. Su madre salió a trabajar y su padrastro aún no había regresado de la granja. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, Colleen llegó a casa tras su turno y fue a revisar la habitación de Rowan. Pero su hija no estaba. Al preguntarle a su esposo por ella, él le respondió que Rowan le había pedido permiso para quedarse en casa de una amiga y él la dejó ir sin siquiera preguntar el nombre de la niña, ya que en su pequeño pueblo no consideraba que algo malo pudiera ocurrirle. Sin embargo, Colleen comenzó a inquietarse y decidió verificar con los amigos de su hija. En una comunidad tan pequeña, no tardó en hablar con todos, pero ninguno de ellos la había visto ni sabían de su paradero. En ese momento, su preocupación se convirtió en temor, pues Rowan no había pasado la noche en ninguna de sus casas. Colleen recorrió toda la ciudad en busca de su hija, pero no logró encontrarla. Desesperada, regresó a casa y le informó a su esposo que Rowan no aparecía por ninguna parte. Le insistió en que llamara a la policía para reportar su desaparición, pero él la tranquilizó, asegurándole que todo estaba bien y que la niña volvería pronto. Sin embargo, tras varias horas sin noticias de Rowan, Colleen decidió actuar por su cuenta y marcó al 911. El sheriff local respondió de inmediato, organizando un operativo de búsqueda. También acudió a la casa para hablar con David, ya que fue la última persona que vio a Rowan antes de su desaparición. David relató que aquella noche, mientras trabajaba en la granja con su compañero Christopher, su amigo en común, Nathan, pasó por allí. Juntos decidieron ir a la casa de David para tomar algo y jugar al billar. De camino, se detuvieron en una tienda para comprar alcohol y luego pasaron varias horas en la casa de David. Más tarde, Christopher le pidió a Nathan que lo llevara a su tráiler en el pueblo vecino, y convencieron a David de acompañarlos para seguir divirtiéndose. Antes de salir, David fue a la habitación de Rowan y la vio dormida. Una vez que salieron de la casa, hicieron una nueva parada en la tienda para comprar más alcohol antes de dirigirse al tráiler de Christopher, donde continuaron bebiendo por aproximadamente 1 hora. Finalmente, David decidió que era momento de volver a casa y le pidió a Nathan que lo llevara. Nathan accedió a llevar a David de regreso, pero decidió evitar la carretera principal y tomar rutas secundarias, ya que estaba bastante ebrio y no quería arriesgarse a un encuentro con la policía. Tras dejar a David en casa, Nathan se dirigió a la suya, mientras que David se fue directamente a la cama. Poco después, Rowan lo despertó para preguntarle si podía quedarse en la casa de una amiga. Sin pensarlo demasiado, él le dio permiso y volvió a dormir. La policía recibió esta versión de los hechos con escepticismo.
Lo que más les resultó extraño fue que una niña de solo 9 años decidiera salir sola en plena noche y que su padrastro la dejara ir sin siquiera preguntarle a qué amiga se refería. El sheriff sospechaba que David podría estar ocultando información o incluso estar involucrado en la desaparición de Rowan, pero no había pruebas que respaldaran esta teoría. Las autoridades continuaron la búsqueda en el pueblo y sus alrededores hasta altas horas de la noche. Los habitantes de Estella, una comunidad de apenas 150 personas, se unieron de inmediato, ya que conocían a la familia de Rowan y querían ayudar. En ese tranquilo pueblo, la seguridad era algo cotidiano, y los niños podían jugar libremente sin preocupaciones. Sin embargo, la desaparición de Rowan alteró por completo esa sensación de calma. Con la noticia propagándose rápidamente y la policía sin encontrar pistas tras un día entero de búsqueda, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de los residentes. El primer día de la búsqueda terminó sin ninguna señal de la niña. El 4 de noviembre, la policía se dirigió al pueblo vecino para interrogar a Christopher, quien confirmó por completo la versión de David. Sin embargo, añadió un detalle clave. Desde aquella noche, David no se había comunicado con él y apenas se había enterado de la desaparición de Rowan cuando la policía lo contactó. Mientras tanto, las autoridades ampliaron la búsqueda e involucraron a más voluntarios, pero aún no lograban encontrar ni a Rowan ni pistas sobre su paradero. A la mañana siguiente, el FBI se unió a la investigación, mientras que la policía local continuó rastreando la ciudad y sus alrededores. Los detectives comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de un secuestro, pero tenían serias dudas sobre la historia de David, ya que les resultaba sospechosa. También verificaron con todos los amigos de Rowan y confirmaron que no había visitado a ninguno de ellos aquella noche. Mientras los investigadores seguían interrogando a David, notaron que cambiaba ciertos detalles de su versión en varias ocasiones, lo que aumentó aún más las sospechas en su contra. Por ejemplo, dio cronologías contradictorias sobre el tiempo que pasó fuera de casa esa noche y llegó a decir que quizás Rowan nunca le pidió permiso para ir a la casa de una amiga, sino que simplemente se había ido sin que él lo supiera. El FBI también descubrió que, la misma noche de la desaparición, David le había pedido prestado el coche a su madre, un detalle que no había mencionado a la policía inicialmente. Como resultado, las autoridades confiscaron tanto ese vehículo como su camioneta para examinarlos en busca de pruebas. Sin embargo, los peritos no encontraron ninguna evidencia relevante. Mientras tanto, los detectives decidieron volver a interrogar a Christopher y Nathan, ya que ambos habían estado con David aquella noche. La policía llevó a Christopher a la estación, donde reiteró la misma historia que había contado el día anterior y aceptó someterse a una prueba de polígrafo, la cual no mostró signos de engaño. Varias horas después de que Christopher dejó la estación y regresó a su trabajo, notó la presencia del sheriff Clark en el lugar. El sheriff Clark estaba a cargo del departamento de policía en Bitten y conocía a Christopher desde hacía 17 años. Desde su infancia, mantenía una estrecha relación con sus padres adoptivos, y Christopher siempre le había mostrado respeto, acudiendo a él en busca de consejo o ayuda en momentos difíciles. Cuando la madre adoptiva de Christopher falleció, el sheriff estuvo a su lado para apoyarlo. Durante una conversación sobre la desaparición de Rowan, el sheriff, aunque no estaba directamente involucrado en el caso, ya que era manejado por el departamento de Estella, notó que el comportamiento de Christopher era inusualmente extraño. Esto le hizo sospechar que tal vez estaba ocultando información crucial. Dado que la vida de Rowan estaba en peligro y su paradero seguía siendo un misterio, Clark decidió compartir sus inquietudes con el FBI. Se puso en contacto con los agentes y les transmitió sus preocupaciones. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Christopher estuviera reteniendo datos clave que podrían incriminar al padrastro de Rowan en su desaparición. Quizás David le había pedido que mintiera o modificara ciertos detalles sobre lo sucedido aquella noche, y ahora Christopher temía ser considerado cómplice si revelaba la verdad. El sheriff Clark informó a los agentes del FBI que tenía una relación cercana y de confianza con Christopher, por lo que se ofreció a persuadirlo para que hablara. Esa misma noche, Christopher visitó la casa de Colleen para preguntar si había novedades sobre la búsqueda.
Casi al mismo tiempo, los agentes del FBI llegaron para hablar nuevamente con la madre de Rowan. Al ver a Christopher allí, también le hicieron algunas preguntas. Una vez más, él repitió que los acontecimientos de aquella noche ocurrieron exactamente como los había contado antes. Sin embargo, por primera vez, mencionó que no descartaba la posibilidad de que David estuviera involucrado en la desaparición de Rowan. Expresó su deseo de ayudar a descubrir la verdad, por terrible que fuera, e incluso sugirió usar un micrófono oculto para hablar con David y tratar de obtener una confesión. A pesar de su disposición, los detectives decidieron no recurrir a ese método en ese momento. En su lugar, le preguntaron si conocía algún sitio donde David pudiera haber ocultado el cuerpo de Rowan, y Christopher señaló varios lugares. A la mañana siguiente, la policía organizó operativos para inspeccionar esas ubicaciones, además de continuar la búsqueda en las áreas cercanas a Estella. Mientras tanto, los agentes del FBI interrogaron nuevamente a David, quien negó una y otra vez cualquier participación en la desaparición de Rowan. Los detectives inspeccionaron la casa en busca de cualquier pista, pero no encontraron nada relevante. Mientras tanto, Christopher acudió a la oficina del sheriff para hablar con Clark y contarle sobre su encuentro con el FBI. Durante la conversación, el sheriff tuvo la fuerte impresión de que Christopher seguía ocultando información crucial. Tras la reunión, Clark se comunicó nuevamente con los detectives y les expresó su sospecha de que Christopher podía tener datos que ayudarían a demostrar la implicación de David. Los agentes del FBI le pidieron al sheriff que siguiera intentando persuadirlo para que hablara, ya que el hecho de que Christopher buscara repetidamente a Clark para discutir el caso sugería que quería revelar algo importante, pero por algún motivo tenía miedo de hacerlo. Al día siguiente, el 7 de noviembre, la policía decidió contactar a Christopher. De vuelta en la estación, la policía necesitaba el consentimiento de Christopher para registrar una caja fuerte ubicada en la casa de David. Como había vivido allí durante varios meses cuando no tenía un hogar propio, algunas de sus pertenencias aún permanecían en la vivienda. Christopher accedió sin problema y también permitió que revisaran su remolque y su automóvil. Además, entregó voluntariamente una muestra de ADN y aceptó someterse a otro interrogatorio. Cuando los detectives le pidieron que confirmara nuevamente la historia de David sobre aquella noche, Christopher, de manera inesperada, admitió que no era completamente cierta. Al notar esto, los investigadores intensificaron su presión para obtener la verdad. Pero esto solo logró alterarlo. Christopher expresó que, si la policía lo trataba como a un criminal o intentaba implicarlo en la desaparición de Rowan, no seguiría cooperando. Ante su negativa a continuar, los detectives se vieron obligados a dar por terminado el interrogatorio. Esa misma noche, Christopher acudió a ver al sheriff Clark para contarle lo sucedido. Se quejó de que los detectives lo estaban tratando como un sospechoso y mencionó que quizás necesitaría un abogado. El sheriff le recordó que era su derecho, pero le pidió que entendiera que la policía solo intentaba encontrar a Rowan. En respuesta, Christopher declaró que ya no hablaría con los investigadores y que, si tenía algo más que decir, solo lo haría con Clark. El sheriff Clark siguió insistiendo para que Christopher le contara todo lo que sabía. En un momento, Christopher rompió en llanto y aseguró que siempre había amado a Rowan y jamás le haría daño. Durante el tiempo que vivió en casa de David, había desarrollado un fuerte lazo con Rowan y los demás niños, quienes comenzaron a verlo como parte de la familia, hasta el punto de llamarlo tío Christopher. El sheriff comprendió que estaba a punto de confesar, pero justo en ese instante alguien llegó a la estación de policía, distrayéndolo momentáneamente. Cuando Clark regresó, Christopher ya se había marchado sin revelar nada. Convencido de que estaba cerca de hablar, el sheriff contactó al FBI para informarles sobre la conversación. Explicó que Christopher parecía listo para confesar, pero advirtió que presionarlo demasiado podría hacer que se cerrara y buscara un abogado. Clark sugirió darle tiempo para reflexionar, y los detectives estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, la búsqueda de Rowan continuó sin éxito. Sin embargo, el 9 de noviembre, exactamente una semana después de su desaparición, todo cambió.
Los grupos de búsqueda llegaron a una zona remota cerca del pueblo de Powell, a unas 10 millas de Estella. En medio de los campos y los árboles, descubrieron un enorme pozo en el suelo. Al registrar el área, encontraron el cuerpo de Rowan oculto bajo hojas y escombros. Le faltaba toda la ropa de la cintura para abajo, excepto un calcetín. Los médicos forenses identificaron signos de estrangulamiento y confirmaron que había sido agredida sexualmente. Poco después del hallazgo, los agentes del FBI contactaron al sheriff Clark y le pidieron que hablara nuevamente con Christopher, con la esperanza de que finalmente confesara todo. El sheriff descubrió que esa misma mañana, Christopher había ido a la estación de policía buscando hablar urgentemente con él, pero al no encontrarlo, se retiró. Clark intentó localizarlo revisando los lugares donde solía estar, pero no hubo rastro de él. Finalmente, Christopher llamó al sheriff, claramente angustiado. Cuando Clark le preguntó si alguien lo seguía, Christopher explicó que, tras enterarse del hallazgo del cuerpo de Rowan, había conducido por la ciudad para despejar su mente y notó que un automóvil gris lo seguía. Clark le aseguró que no tenía conocimiento de ninguna vigilancia y le propuso reunirse en persona. Al encontrarse, Christopher estaba visiblemente nervioso y preocupado por su seguridad. Temía que ahora que el caso se había convertido en un homicidio, lo acusaran de asesinato o que alguien intentara vengarse. El sheriff lo llevó a la estación y le dijo que era momento de decir la verdad. Christopher comenzó a llorar nuevamente. Cuando Clark le pidió que revelara que le había hecho David a Rowan, respondió que no quería hablar en la comisaría porque había demasiada gente. Sugirió ir a un lugar más tranquilo y mencionó un pequeño puente ubicado a unas millas de la ciudad. Clark aceptó la propuesta y ambos condujeron hasta el puente. Cuando salieron del vehículo, Christopher levantó las manos de manera inesperada y dijo que debía ser esposado. El sheriff, sorprendido, respondió que no era necesario, pero Christopher insistió, diciéndole que después de lo que iba a contar, él tendría que hacerlo. Fue entonces cuando comenzó a hablar. Christopher repitió la primera parte de la historia que ya había contado a la policía en varias ocasiones. Él, Nathan y David fueron a su remolque a seguir bebiendo. Después de un tiempo, sus amigos decidieron regresar a casa, y David le pidió a Nathan que lo llevara, acordando tomar rutas alternativas para evitar a la policía. Luego, Christopher comenzó a decir algo que sorprendió profundamente al sheriff. Reveló que tenía la intención de agredir sexualmente a Rowan y que, al darse cuenta de que sus amigos tardarían en regresar, ideó un plan. Sabiendo que tendría tiempo suficiente, subió a su auto y condujo por la carretera principal hasta la casa de David. Entró en la habitación de Rowan, la levantó y la llevó hasta su coche, asegurándose de que no se despertara. Posteriormente, la trasladó a su remolque, donde la agredió. Según Christopher, Rowan se despertó en ese momento e intentó resistirse, pero no pudo liberarse. Christopher no encendió las luces ni le habló, ya que no quería que ella lo reconociera después del crimen que estaba cometiendo. Christopher regresó a la casa y se fue, pero las cosas no sucedieron como había planeado. Cuando sacó a Rowan del remolque, la luna brillaba con fuerza, y ella pudo verlo claramente. En ese momento, Christopher entró en pánico, tomó una cuerda y la estranguló. Tras su muerte, cargó su cuerpo en el coche y comenzó a pensar qué hacer a continuación. En un principio, pensó en tirarla desde el puente, el mismo donde había estado con el sheriff Clark, pero pronto se dio cuenta de que su cadáver sería encontrado rápidamente. Entonces, comenzó a conducir por el condado, considerando otras alternativas. Fue cuando recordó un gran pozo cerca de un pueblo vecino, y se dirigió hacia allí. Lanzó el cuerpo al pozo e intentó cubrirlo con ramas, pero el pozo era tan grande que todo se desmoronó. Cuando regresó al remolque, se dio cuenta de que había rastros de sangre de Rowan en su ropa y colchón. También se percató de que necesitaba deshacerse de sus pantalones, ropa interior y la cuerda que utilizó para estrangularla. Recogió todos esos objetos y los metió en un barril grande, con la intención de quemarlos. Sin embargo, pronto comprendió que un incendio de ese tipo llamaría la atención,
por lo que decidió arrastrar el barril hasta un cobertizo, cerró la puerta y prendió fuego allí. El sheriff Clark, al escuchar esta historia, quedó completamente sorprendido. Durante todo este tiempo, Clark pensó que David había sido el responsable del crimen y que Christopher solo estaba ocultando parte de la información. Le resultaba difícil creer que el hombre que conoció casi 20 años atrás fuera capaz de semejante brutalidad. Christopher, quien tenía 3 hijos pequeños aunque no vivía con ellos debido a su divorcio, siempre le había parecido un hombre decente. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más aterradora. Después de que Christopher terminó su relato, accedió a ir voluntariamente a la estación, y el sheriff no lo esposó. Solo después de llegar allí, el hombre reiteró su confesión a los agentes del FBI, lo que llevó a su arresto por cargos de asesinato. Christopher también firmó un permiso para registrar su remolque y su automóvil. Al final de su confesión, expresó su arrepentimiento por lo que había hecho y mencionó que lloró como un bebé durante todo el día siguiente. Los detectives, al enterarse de la confesión de Christopher, se dirigieron rápidamente a hablar con David. Le informaron que Christopher había admitido haber cometido el asesinato. Debido al comportamiento extraño de David y a las declaraciones inconsistentes, sospechaban que él podría haber estado encubriendo a su amigo. Sin embargo, se encontraron con un giro aún más sorprendente cuando comenzaron a interrogar a David. De manera inesperada, David alteró su relato de los hechos. Según su nueva versión, la noche en que regresó a casa y descubrió que Rowan había desaparecido de su habitación, sospechó que Christopher podría habérsela llevado. Por ello, tomó el auto de su madre y se dirigió al remolque de Christopher. Al entrar, vio a la niña en la cama, con Christopher inclinado sobre ella. En lugar de intentar rescatarla, David decidió unirse a su amigo y también la agredió sexualmente. Posteriormente, ayudó a Christopher a asesinarla y deshacerse del cuerpo. David añadió que, durante esa experiencia traumática, su mente se desconectó por completo y no recordaba nada de lo sucedido durante esa noche. Durante varios días, los detectives, sorprendidos por este giro inesperado, regresaron a Christopher para verificar la declaración de David. Sin embargo, Christopher insistió en que su amigo no había estado involucrado y que los hechos habían ocurrido tal como él los había relatado inicialmente. Esto dejó a los investigadores aún más confundidos, ya que la versión de Christopher coincidía con las pruebas encontradas. Los expertos forenses confirmaron que la víctima había sido estrangulada con una cuerda delgada, un detalle que solo el asesino podría conocer. Durante un registro en el remolque, la policía encontró un barril con cenizas en el auto de Christopher, así como un cabello que coincidía con el de Rowan. A pesar de estos hallazgos, los investigadores no pudieron determinar con certeza cuál de las dos versiones era la verdadera. Ambos hombres habían hecho declaraciones incriminatorias, por lo que David también fue arrestado, y los casos fueron llevados a juicio. Durante el juicio, Christopher presentó una moción para excluir todas sus declaraciones previas de las pruebas, argumentando que no sabía que podrían ser utilizadas en su contra y que la policía había violado sus derechos. Sin embargo, el juez denegó esta solicitud, señalando que todas sus conversaciones con los investigadores habían sido voluntarias. Además, Christopher intentó alegar circunstancias atenuantes, mencionando su difícil infancia, durante la cual fue trasladado constantemente entre sus padres biológicos y adoptivos, lo que, según él, tuvo un profundo impacto en su vida. Christopher también presentó a un experto que testificó que mostraba indicios de problemas de desarrollo. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar su condena. En 2012, 5 años después del asesinato, fue sentenciado a muerte. Intentó apelar la decisión, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. En cuanto a David, su situación era más compleja. Aunque admitió haber agredido y asesinado a Rowan, surgió un problema significativo. Su versión de los hechos contradecía directamente las declaraciones de Christopher. Si la fiscalía decidía acusar a David de asesinato, esto podría potencialmente llevar a la anulación de la sentencia de Christopher. Además, David también podría eludir la responsabilidad, ya que no existía evidencia contundente en su contra,
como ADN, lo que dificultaba que la fiscalía procediera en su caso. A pesar de todo, la fiscalía no descartó completamente la posibilidad de que David estuviera involucrado en el crimen junto con Christopher, aunque no había pruebas suficientes para respaldar esa teoría. Finalmente, para evitar riesgos en cuanto a la sentencia de Christopher, se decidió reducir los cargos de David a delitos mucho más leves. David se declaró culpable de 2 cargos: poner en peligro a un menor y obstrucción de la justicia, lo que resultó en una sentencia de 11 años de prisión, con un mínimo de 5 años que debía cumplir tras las rejas. Esta sentencia causó indignación, ya que, si David realmente participó en el asesinato, su castigo se consideró desproporcionado frente a la gravedad del crimen. Sin embargo, no se podía hacer nada al respecto, y era poco probable que David fuera juzgado nuevamente por este caso. En cuanto a Christopher, sigue en prisión a la espera de su ejecución. Dado que han pasado varias décadas entre la sentencia y la posible ejecución, no hay garantías de que realmente se lleve a cabo. Es más probable que pase el resto de su vida tras las rejas. Ahora, chicos, compartan sus opiniones sobre esta historia en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta y suscribirse. Gracias por mirar.